Muy bien, saludos y bendiciones, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero se encuentren muy bien para la gloria de Dios. En este día y en esta semana vamos a compartir acerca de un tema importante para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro aprendizaje y también para conocer más de nuestra iglesia, la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Vamos a hablar de la iglesia en el tiempo del fin. Así que no te puedes perder los temas que vamos a estar hablando durante estos días. Vamos a comenzar con un versículo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice lo siguiente. Dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Queremos pedir tu bendición, tu dirección a la hora de estudiar este tema, Señor. Queremos que las personas que escuchen de este provechoso tema, que sea de bendición para su vida. Gracias y acompáñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Te has preguntado alguna vez como cristiano o cristiana por qué hay tantos problemas tal vez en la iglesia, en tu casa, en tu familia? Al parecer las cosas marchan bien, pero después ocurre algo, algún problema, alguna dificultad, alguna circunstancia. Es normal que pase eso. Y lo primero que nosotros tenemos que saber como cristianos es que estamos involucrados en una guerra espiritual. La guerra espiritual no la podemos ver, pero se presentan en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en las circunstancias de nuestra vida. Así que es clave entender por qué esta guerra, cuándo comenzó esta guerra, de dónde viene, para estar preparados. Es como dice el refrán popular: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Entonces vemos que en el cielo, según Apocalipsis 12, hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón y luchaban contra sus ángeles. A la hora de nosotros estudiar la Biblia, tenemos que entender lo siguiente: la Biblia es su propia intérprete. ¿Qué significa esto, mi hermano y mi hermana? Que si tú quieres aprender quién es Miguel y quién es el dragón, tienes que entender según lo que la Biblia lo diga. La Biblia es su propia intérprete. Ella dice cuál es el simbolismo. Y el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. Así que mire, para estudiar la Biblia hay un método, hay una regla de oro maravillosa. Se encuentra en Isaías 28:10. Como usted puede ver en la pantalla, dice que ha de ser mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Significa que para buscar la Biblia, para buscar en la Biblia, tenemos que leer toda la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. Es importante porque, por ejemplo, si queremos saber de dónde es el dragón o quién es el dragón, yo tengo que entender que la misma Biblia me va a indicar a mí qué es el dragón o quién es el dragón. Y la misma Biblia me dice en Apocalipsis 12:9 que el dragón se llama Diablo y Satanás. También el dragón, esa serpiente antigua, justamente fue aquel que ocasionó la guerra en el cielo. También, si puedes seguir leyendo el versículo, te das cuenta de que él engaña al mundo entero. Así que ya la misma Biblia nos está indicando que el dragón es el diablo y Satanás. Pero ¿quién es Miguel? En muchos lugares es conocido Miguel como el ángel o el arcángel más poderoso que tiene Dios. Y es un punto de estudio importante el saber quién es Miguel. Miguel significa quien es como Dios. Ahora bien, para entender de Miguel tenemos que aprender que la expresión Miguel o el nombre Miguel aparece 5 veces en las Sagradas Escrituras. También es importante entender qué significa un príncipe, qué significa que esté luchando en el cielo y qué significa esa expresión, quien es como Dios. Josué 5:13 nos habla de que un día se le aparece a Josué un varón con una espada desenvainada en su mano, y Josué se le acercó: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos?
Y él respondió en el versículo 14 del capítulo 5, no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Mira esta expresión, príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? La respuesta de ese varón, la respuesta de ese ser, el cual Josué adoró, fue, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué así lo hizo. La misma expresión que tú puedes encontrar en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés tiene un encuentro personal con Dios en medio de la zarza ardiendo. O sea, prácticamente es las mismas palabras que se le dice a Moisés. Ahora este ser, el cual Josué adora, se lo está diciendo. Ahora mira, hay algo tremendo y es que tenemos que hablar de la adoración, porque Josué adoró a este príncipe del ejército de Jehová. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca a los ángeles? Porque podemos decir, no, fue un ángel que se le presentó a Josué. Vamos a ver si a los ángeles se les puede adorar. Apocalipsis 19:10. En este momento Juan está recibiendo una visión, y después de recibir la visión, él va a adorar al ángel. Yo me postré a sus pies, escribe él, para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces mira la expresión del ángel, adora a Dios. No dejó que Juan lo adorara, pero aquel príncipe del ejército de Jehová sí dejó que Josué lo adorara. Vamos a ver a quién única y exclusivamente se le adora. Tú y yo sabemos esto. Mateo 4:10. Jesús, en medio de la tentación en el desierto, le dice a Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que solamente podemos adorar a Dios. No podemos adorar ni a seres angelicales ni a seres humanos. A Jesucristo en esta tierra, cuando vivió como humano, lo adoraron. ¿Qué dice Mateo 14:33? Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que Jesucristo en esta tierra sí lo adoraron. El único ser humano aquí en esta tierra que nos muestra la Biblia que se adoró fue Jesucristo, que era 100% divino, 100% humano. Pero sabemos que a los humanos no se les adora, que a los ángeles no se les adora, porque la adoración es exclusiva para Dios. Y es importante comprender esto, ya que el príncipe del ejército de Jehová no era simplemente un ángel, porque si hubiese sido simplemente un ángel, por temor a Dios, no se deja adorar, así como lo vemos en Apocalipsis 19. Así que este príncipe especial es el mismo Señor Jesucristo, el cual lo adoraron aquí en la tierra. Es el mismo Señor Jesucristo cuando habló con Moisés en medio de la zarza. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque ahora cuando leemos el libro de Daniel, ¿verdad?, entendemos que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están casados. Incluso muchos dicen que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahora mira, aquí aparece el nombre de Miguel. Sí, aquí está hablando Gabriel dirigiéndose a Daniel. Le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mas el príncipe del reino de Persia, haciendo referencia al diablo, se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, mira esta expresión, principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Vamos a ver qué dice el versículo 21. El versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ya no dice los principales príncipes, ahora dice Miguel, vuestro príncipe. Y el siguiente versículo, en Daniel 12:1, mira cómo expresa la Biblia
En aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí vemos otra vez Miguel. Miguel, el mismo que estaba luchando contra el dragón, uno de los principales príncipes, vuestro príncipe. Vamos a ver ahora cómo dice aquí la expresión. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Es maravilloso, mis hermanos, si vemos la expresión el gran príncipe, porque al principio vemos que la palabra príncipe va conectada con la misma expresión príncipe del ejército de Jehová. Es que es la misma persona, se refiere a Miguel, quien es como Dios. Y si entendemos que aquí en esta tierra los ángeles no pueden ser adorados, ni siquiera en el cielo son adorados, y que los seres humanos no son adorados, pero este príncipe del ejército de Jehová fue adorado, y que habla de Miguel, que es el gran príncipe, se refiere a la misma persona. Un gran príncipe que está en el cielo, que está por parte de los hijos de tu pueblo, que es un principal príncipe o el principal de los príncipes. Por supuesto, entendemos nosotros, como lo vimos, a Jesucristo aquí en la tierra, hace referencia a Emmanuel, Dios con nosotros. Miguel, quien es como Dios, es el mismo Señor Jesucristo, haciendo alegoría a su función allá en el cielo. Es por eso que nosotros tenemos que saber que esta guerra es una guerra espiritual que comienza en el cielo entre dos entidades. En este momento Lucifer, antes se llamaba Lucifer, ahora diablo, Satanás, lucha contra Miguel y sus ángeles, o sea, contra el Señor Jesucristo, contra el gobierno de Dios. Recuerde que Jesús, antes de venir a esta tierra, ya él existía, solo que no había tomado el nombre de Jesús. En el cielo tenía el nombre de Miguel, como lo vemos aquí en la Biblia, o el simbolismo de lo que significa quien es como Dios. Y la lucha, la misma Biblia nos enseña por qué ocurrió esta lucha. El Salmo 89:14 dice lo siguiente: justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Si se te pregunta, ¿cómo es el trono de Dios? Un trono se refiere a un gobierno, a un dominio, a una autoridad. La autoridad o el gobierno de Dios es de justicia, es de derecho, significa que Dios es justo, Dios es íntegro. Ahora, si vamos al libro de Isaías, el capítulo 14, el versículo 13, vemos lo que quería hacer Lucifer en el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ahí lo puedes ver. Levantaré mi trono y en el lado monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Significa que Lucifer quería levantar su propio trono, no sentarse en el trono de Dios, sino levantar su propio sitio, su propia autoridad, levantar su propio dominio, en otras palabras, tener su propio gobierno. ¿Por qué razón? Si el gobierno de Dios es justo, es íntegro, es derecho. Bueno, porque Lucifer en el cielo, Satanás, mostraba que el gobierno de Dios no es justo, que el gobierno de Dios no es íntegro, que el gobierno de Dios no es derecho. Recuerden que Satanás quería, o Lucifer quería, el poder y la autoridad de Dios, mas no quería su carácter. Y tenemos que entender que el carácter de Dios es amor y lo vemos en sus obras. El enemigo se ha encargado durante muchos años de que los seres humanos le echen la culpa a Dios por el problema del pecado, por los niños que mueren, por el hambre que se pasa en el mundo. Todos los problemas se le atribuyen a Dios, y las preguntas de las personas: ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Qué castigo estaré pagando? Y es la trampa del diablo para presentar a un Dios odioso, un Dios malvado, no un Dios amoroso. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que entender cómo es el carácter de nuestro Padre Celestial para poder compartirlo con las demás personas. ¿Quién es el único que se sienta en el trono? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. El que se sienta en el trono
El que gobierna y gobernará por las edades, por los siglos de los siglos, es nuestro Señor Jesucristo, que le damos la honra y la gloria. Es el mismo que tiene que estar gobernando y sentándose en tu corazón. Es el mismo que tiene que ser el centro de tu adoración, de tus afectos, de tu amor. Así que mira, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, quien nos creó con un propósito especial. Si tú no sabías por qué Dios te ha creado, mi hermano, mi hermana, hoy tú vas a aprender por qué Dios te creó. Isaías 43:7, mira lo que dice: a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo fuimos creados para gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios hace referencia a su carácter. Una vez Dios pasó enfrente de Moisés. Moisés le pidió: muéstrame tu gloria. Y Moisés exclamó: Dios bondadoso, glorioso, misericordioso, características importantes de nuestro gran Dios. Así que cuando entendemos que Dios nos creó para mostrar su gloria, para ser un reflejo de su amor, tenemos que darle la honra y la gloria, porque tu propósito aquí en esta tierra, mi querido hermano, hermana, es valioso. A veces nos preocupamos por tener diferentes propósitos: mejores trabajos, mejores casas, mejor dinero, una entrada de dinero extra, una mejor familia, muchas cosas. Y eso es importante, pero ya deja de ser importante cuando entendemos el propósito de Dios, porque a veces descuidamos ese propósito el cual Dios nos ha encomendado y cambiamos lo que son las prioridades. Cuando yo entiendo el propósito con el cual Dios me creó, con el cual Dios creó a la iglesia, entonces mis prioridades cambian, porque ahora yo sé que yo muestro la gloria de Dios donde quiera que esté, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, que yo soy una carta leída para todas aquellas personas que todavía no han conocido del Señor Jesucristo y me están viendo a mí. En mí tienen que ver a Jesucristo, en ti tienen que ver a Jesucristo, a pesar de las circunstancias, de la guerra que comenzó en el cielo y que hoy se lleva en cada corazón, en cada momento, en cada familia. Es importante que tú reflejes la gloria de Dios. Es un propósito glorioso. Ahora, ¿por qué el diablo le tiene tanta rabia, tanto odio a los seres humanos? ¿Qué quería el diablo? Génesis 1:26 nos enseña que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. E Isaías 14:14 nos muestra que el anhelo de Lucifer era ser semejante al Altísimo. Significa que tú y yo somos lo que Él nunca va a ser. Tú y yo somos lo que Él quería ser y no podrá hacerlo. Tú y yo somos imagen y semejanza del Dios viviente, del glorioso Dios. El enemigo en el cielo quería ser semejante a Dios, tener esa autoridad con la cual el ser humano Dios dotó al ser humano aquí en esta tierra, que tuviera autoridad sobre los peces del mar, sobre esta tierra. Imagínate eso. El enemigo no tiene autoridad. La autoridad la tiene Jesucristo y Él nos la brindó. Así que cuando el diablo te ve a ti, ve a Dios, ve a Jesús, lo que nunca podrá Él ser. Entonces por eso tanta rabia, tanto odio, tanto mal, y busca la manera de dañar. Es por eso que el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, les traje este tema para que entendamos justamente ese propósito especial, ese propósito importante que es la guerra en el cielo, el gran conflicto, porque hoy en día la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes de las tinieblas. Así que por eso es importante vestirnos con toda la armadura de Dios para poder avanzar espiritualmente en medio de estas dificultades y esta guerra. Tal vez el día de hoy estoy hablando a alguna persona que tiene una lucha en su familia, tiene una lucha en su escuela, tiene una lucha en su trabajo, tiene una lucha existencial, una lucha en su corazón, si serle fiel a Dios o no. Recuerda, Dios te creó con un propósito valioso para grandes cosas en su nombre. No te eches para atrás,
Avanza, que en el nombre de Jesucristo tú eres parte de ese ejército glorioso de vencedores que un día no muy lejano dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Dios te bendiga.